Mis padres dijeron, es demasiado riesgoso, cuando pedí 70.000 euro para mi startup. A mi hermana le dieron 725.000 euro, y ahora me exigen vender mi casa para cubrir su fracaso. Es tu deber familiar, gritaron. Pero esa noche tomé una decisión que cambió todo. La noche en que todo empezó a romperse, mi madre me llamó con esa voz suya que ya conozco demasiado bien, una mezcla de súplica, culpa y mandato. Yo estaba revisando mis cuentas en la mesa de la cocina, una libreta abierta con mis proyecciones de la startup que llevo 3 años intentando levantar. Llovía. Siempre llueve cuando algo se desmorona. Hijo, necesitamos hablar, dijo sin saludar. Lo supe desde el tono, iba a pedirme algo que no quería oír. ¿Qué pasó? Pregunté, aunque parte de mí ya lo sabía. Respiró hondo, como si estuviera a punto de darme una mala noticia médica. Es sobre tu hermana, sobre el dinero. Mi estómago se tensó. Ese dinero. Los 725.000 euro que mis padres le dieron para su proyecto garantizado, esa clínica estética que nunca terminó ni de abrir. A mí, cuando les pedí 70.000 euro para arrancar mi plataforma, me dijeron que era una irresponsabilidad, una tontería de Internet. Pero para ella siempre hubo cheques, rescates y aplausos. La clínica se fue a pique, continuó mi madre. Y hay deudas. Muchas. No podemos más. Ya lo imaginaba, respondí, mirando mis notas como si fueran ajenas. Lo que no imaginaba era lo siguiente. Tu padre está muy preocupado, agregó ella. Dice que tienes que vender tu casa. Me quedé en silencio, pero ella siguió, incapaz de detenerse. Es tu deber familiar, hijo. Ayuda a tu hermana. Lo que ganó la familia siempre debe volver a la familia. Ahí, por primera vez en años, escuché la otra voz de mi madre, la voz que solo aparece cuando se trata de mi hermana, exigente, ciega, convencida de que el universo se dobla para que su hija menor no toque el suelo ni un segundo. ¿Perdón? Dije, intentando no elevar el tono. ¿Mi casa? Necesitan un aval, respondió ella, rápida, como si fuera un trámite más. Y tú eres el único que tiene algo estable. Ella no puede perderlo todo, piensa en lo que significaría para su vida. Ahí fue cuando sentí que el piso se movía. ¿Y mi vida? ¿Mis noches sin dormir? ¿Los años trabajando doble turno para ahorrar lo mínimo? ¿La hipoteca que llevo 8 años pagando? ¿La empresa que aún intento sacar adelante sin ayuda de nadie? Respiré, intentando encontrar una lógica, un resquicio donde meter mi protesta. Mamá, no puedo vender mi casa. No voy a hacerlo. Hubo un silencio frío, como cuando la calefacción se apaga sin aviso. Y entonces la escuché a ella. A mi hermana. Se acercó al teléfono, y con su tono de superioridad teñido de fastidio, dijo. Sabía que dirías que no, siempre fuiste egoísta. Esa frase. Como si yo no hubiera sido el que renunció a la ayuda familiar, el que no quiso deudas, el que se esforzó por construir algo sin arrodillarse. Egoísta, repitió. Si no lo haces, nos arruinas a todos. Luego, lo más hiriente. Siempre has sido el hijo de segunda categoría. Sentí como si alguien me hubiera clavado un tenedor en el pecho. No por la frase en sí, sino por darme cuenta de que realmente lo pensaban. Que esos años enteros de comparaciones, de silencios, de expectativas torcidas, nunca fueron imaginaciones mías. Si te gustan las historias de herencias, dinero y secretos familiares, dale like a este video y suscríbete al canal ahora mismo. Así YouTube no te ocultará las próximas historias de las que es imposible callar. Mi padre tomó el teléfono entonces. Su voz sonaba dura, sin espacios. Vende la casa. Haz lo correcto. Si no apoyas a tu familia cuando te necesita, entonces no sé qué lugar crees que tienes aquí. Aquí. Esa palabra. Aquí, en esta familia que repetía una y otra vez que todos somos iguales, mientras arrojaban toda la carga sobre mí. No lo haré, respondí, casi sin aire. No sé qué esperaba, quizá una discusión, un insulto, un llanto. Pero lo que vino fue peor. Entonces, dijo mi padre, con un tono que nunca olvidaré, no esperes que nos responsabilicemos de nada tuyo en el futuro.
tú mismo te estás dejando fuera. Y colgó. Me quedé sentado, con la casa en silencio, escuchando la lluvia golpear el balcón como si estuviera esperando una respuesta de mi parte. Mi respiración era corta, irregular. Me apoyé en la mesa para no perder el equilibrio. Mi propia familia acababa de decirme, sin rodeos, que o perdía mi casa o perdía mi lugar entre ellos. Pero lo más extraño fue lo que pasó después. Justo cuando trataba de procesar esa traición, sonó un mensaje en mi móvil. Una notificación que no esperaba, de un número desconocido. Tenemos que hablar de tus padres. Y de tu hermana. No es la primera vez que hacen esto. Me congelé. Otro mensaje. No lo saben, pero yo sí. Y tú mereces saber la verdad. Y después. Lo que te han ocultado durante 14 años está a punto de salir a la luz. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Quién era esa persona? ¿Cómo sabía de ellos? ¿Y qué verdad podía destruirlo todo? En ese instante lo sentí, esa noche no era una más. Esa noche era el primer movimiento de algo grande, algo que llevaba años gestándose debajo de la superficie. Mi casa, mi empresa, mis ahorros, mi identidad familiar, todo estaba a punto de ponerse en juego. Y aunque no lo sabía con certeza, había una frase que no dejaba de repetirse en mi mente. Algo que ocultaron, y que yo nunca debía descubrir. Respiré hondo. Miré el teléfono. Miré la ventana. Miré la puerta. Y lo supe, la decisión que iba a tomar esa noche no solo cambiaría mi vida. Iba a cambiar la historia completa de mi familia. Me llamo Adrián, tengo 34 años y, hasta hace muy poco, creía conocer perfectamente las reglas de mi familia. Creía que la lealtad era algo que se ganaba con esfuerzo, que el trabajo duro era suficiente y que, si uno hacía las cosas bien, los demás tarde o temprano lo reconocerían. Siempre pensé que había dos formas de vivir dentro de mi casa, la que elegía mi hermana, llena de riesgos improvisados, salvavidas automáticos y promesas infladas. Y la mía, hecha de pasos pequeños, de noches en vela construyendo algo desde cero, de rechazar atajos para no deberle nada a nadie. Pero ahora, viendo todo con distancia, entiendo que esas dos formas nunca existieron. No eran elecciones. Eran privilegios. Los suyos. Yo crecí como el hijo mayor, el del orden, el que no daba problemas. Desde pequeño me gustaba construir cosas, torres, planos, maquetas, programas sencillos en la computadora vieja de mi padre. Él siempre decía, tu cabeza es buena, Adrián, pero la vida real exige carácter. Y cada vez que lo decía, miraba de reojo a mi hermana, como justificando que ella sí tenía carácter, mientras yo solo tenía ideas. En mi casa las cosas funcionaban así, cuando yo hacía algo bien, era normal, cuando lo hacía ella, era extraordinario. Si yo fallaba, era decepcionante, si fallaba ella, era una oportunidad para reunir a toda la familia y volver a empezar. Mi hermana, Clara, era el sol alrededor del cual todo giraba. Yo era, literalmente, su sombra. A los 28, con mis ahorros, un crédito pequeño y demasiadas ganas, empecé a trabajar en el prototipo de una plataforma de gestión logística para pymes. Lo hacía en la sala, de madrugada, con auriculares puestos para no molestar. Cada línea de código era un ladrillo para una vida más digna. Pero cuando finalmente tuve algo sólido y les pedí 70.000 € como inversión familiar, no como regalo, la conversación duró 6 minutos. Es demasiado riesgoso, hijo, dijo mi padre, sin siquiera ver mi presentación. Estas cosas digitales no son estables. Mi madre añadió, ¿por qué no estudias unas oposiciones? Así no dependes de inventos. Yo asentí. Me tragué el orgullo. Les agradecí el tiempo. Y seguí trabajando solo. 3 meses después, sin avisarme, Clara invitó a mis padres a una cena. Les habló de su proyecto visionario, una clínica estética de lujo en Marbella, con un plan de negocio sacado casi entero de internet y cifras que no tenían ninguna relación con la realidad del mercado. Les prometió ganancias de 6 cifras en un año. Esa misma noche, mis padres firmaron un préstamo y vendieron parte de unas acciones antiguas. La cifra, 725.000 €. Lo dijeron con orgullo, queremos apoyar a alguien que sueña en grande.
Tu hermana tiene ambición, Adrián. Tú eres más prudente, y la prudencia se cuida sola. Esa frase me acompañó durante años. Prudencia se cuida sola. En su idioma, quería decir, a ti no te apoyamos porque sabemos que no te atreverás a pedirlo 2 veces. A partir de ahí, la diferencia entre nosotros se volvió abismo. Clara viajaba, presumía reuniones, subía fotos con el logo de una clínica que aún no existía. Mientras tanto, yo tenía 2 trabajos y desarrollaba mi plataforma en las noches, comiendo sándwiches en mi escritorio. Nadie llamaba para ver cómo estaba. En cambio, recibía mensajes como, ¿puedes pasar el sábado y ayudar con los muebles de Clara? ¿Tu hermana necesita asesoramiento financiero? ¿Le echas un ojo? Acuérdate de acompañarla a la notaría, no entiende esos papeles. Y yo, idiota o sumiso, iba. Porque siempre pensé que así era la familia, ayudar sin esperar nada. Pero cada favor alimentaba otro, y al final yo era el empleado gratuito de un negocio que no llevaba mi nombre. Con el tiempo, mis visitas a casa empezaron a hacerse incómodas. Todo giraba en torno a ella. Su fracaso temporal era una inversión necesaria, su retraso en los pagos un malentendido bancario, su descuido con el dinero una muestra de valentía emprendedora. En cambio, mi avance lento era visto como falta de ambición. Y aunque dolía, yo seguía adelante. Hace un año dejé mi empleo y me dediqué por completo a mi startup. Ganaba menos, sí. Ahorraba con disciplina. Recorté gastos. Aprendí a vivir con límites. Mi casa, una pequeña vivienda en las afueras, de 68 metros cuadrados, era mi único patrimonio. Mi orgullo. Mi refugio. Mi primera puerta propia después de años de alquileres asfixiantes. Pero para mi familia, eso era irrelevante. Mientras tanto, el proyecto de mi hermana comenzó a hundirse. Primero fue el retraso de obra. Luego, un socio que desapareció llevándose parte del capital. Después, una auditoría mal hecha que provocó sanciones. Y finalmente, la gestión caótica que ella maquillaba con stories y frases motivacionales. Cuando lo conté en una comida familiar, mi madre me pidió discreción. No la critiques. Le afecta mucho emocionalmente, susurró. Tú sabes que Clara siempre ha sido más sensible. Sensible. Una palabra perfecta para justificar cualquier irresponsabilidad. Yo aprendí a callarme. A escuchar. A evitar los conflictos. A guardar mi rabia en un cajón mental donde nadie pudiera verla. Hasta que llegó el día de la llamada que lo cambió todo. La lluvia golpeaba los cristales, yo revisaba mis cuentas, y entonces mis padres me exigieron vender mi casa. No ayudar, no apoyar, no colaborar, vender. Mi patrimonio, mi estabilidad, mi futuro. Para rescatar el fracaso de 725.000 € que ellos mismos habían financiado a ciegas. En vez de preguntarme cómo iba mi empresa, mi vida o mi salud mental, me acusaron de egoísta. Y lo peor no fue eso. Lo peor fue darme cuenta de que ya lo tenían planeado. Que no era una petición desesperada, sino una decisión tomada. Que mi hermana estaba ahí, escuchando, esperando mi sí para poder dormir tranquila esa noche. Pero algo dentro de mí, algo que llevaba años dormido, despertó cuando mi hermana dijo en voz alta, siempre fuiste el hijo de segunda categoría. No era solo una frase. Era la verdad que llevaba años flotando bajo la superficie. Después de la llamada me quedé en silencio, con las manos temblando. La casa estaba oscura, solo iluminada por la pantalla de mi portátil. Y ahí, entre los papeles y mi taza fría, vibró mi móvil. Un número desconocido. 3 mensajes. Mensajes que sugerían que mi familia ocultaba algo. Algo grande. Algo que llevaba 14 años enterrado. Y que yo nunca debía descubrir. Mientras leía esas palabras, un sentimiento extraño me atravesó, miedo, pero también claridad. Entendí que el problema no era la deuda de mi hermana. Era todo lo que no sabía de mi familia. Y todo lo que ellos estaban dispuestos a sacrificar para que yo no lo supiera. Ahí empezó el verdadero conflicto. No la casa. No el dinero. No mi hermana. El secreto. Un secreto que, según ese desconocido, cambiaría por completo quién soy y qué lugar ocupo realmente en mi propia familia.
El mensaje de ese número desconocido se quedó clavado en mi mente como una astilla bajo la piel. No podía ignorarlo, pero tampoco podía confiar ciegamente. Me quedé mirando la pantalla durante minutos, leyendo una y otra vez las mismas palabras: lo que te han ocultado durante 14 años está a punto de salir a la luz. 14 años. ¿Por qué 14? ¿Qué había pasado en ese año que yo hubiera olvidado o que me hubieran ocultado? Respiré hondo. Una parte de mí quería borrar el chat y seguir con mi vida, fingir que todo estaba bajo control. Pero otra parte, una más vieja, más herida, más cansada de ser siempre el hijo invisible, me empujaba hacia adelante. Respondí con dedos temblorosos. ¿Quién eres? ¿Qué sabes? Tardó 30 segundos en llegar la respuesta: no escribas por aquí. Mañana a las 19. Cafetería El Mirador. Ven solo. Sentí un frío en la espalda. La conversación terminó ahí. Esa noche dormí mal, entre sueños cortos y pensamientos afilados. A ratos imaginaba que todo era una broma cruel. A ratos, que alguien quería estafarme. Y, en los peores momentos, que realmente había algo oscuro detrás de mi familia, algo que explicaría muchas cosas que siempre creí simples errores o favoritismos. A las 6 de la tarde del día siguiente ya estaba nervioso. Me duché, pero la ansiedad seguía pegada como una segunda piel. Salí antes de tiempo, caminé unos 15 minutos solo para despejarme y llegué a la cafetería cuando el cielo empezaba a teñirse de naranja. El Mirador era un lugar pequeño, con mesas redondas y un olor a café recién molido que siempre me había gustado. Pero ese día me pareció un escenario demasiado tranquilo para lo que estaba a punto de ocurrir. Me senté junto a la ventana, pedí un café americano y esperé. A los 3 minutos, la puerta se abrió. Y entró Clara. Mi hermana. Mi primera reacción fue pensar que me había seguido. La segunda fue darme cuenta de que no, llevaba otro tipo de ropa, otra expresión, ese gesto de superioridad que solo usaba cuando venía a corregirme. Me vio. Se detuvo. Y caminó directamente hacia mí, como si hubiera sido ella quien me citó allí. ¿Podemos hablar?, dijo sin saludar. No estoy aquí por ti, respondí, levantando la vista apenas. Me ignoró. Se sentó. Hablé con nuestros padres. No vas a arruinar las cosas por un capricho, Adrián. Noté la presión en mi mandíbula. Mi casa no es un capricho. La familia es más importante que un techo, dijo, como si estuviera recitando una frase aprendida. Muy fácil decirlo cuando no es tu casa la que quieren vender, respondí sin suavizar nada. Ella entrecerró los ojos. Tú siempre has sido dramático. Me reí por primera vez en esa discusión, una risa amarga. Y tú siempre has vivido como si los demás fuéramos tu red de seguridad. Ahí sí la herí. Lo vi en su gesto. Pero no retrocedió. Mañana llamaremos al agente inmobiliario, soltó, apoyando sus manos sobre la mesa. Ya está decidido. Entonces ocurrió el primer quiebre. Algo dentro se rompió. No con gritos, sino con una calma peligrosa. No vas a vender mi casa, dije. Ni tú, ni mamá, ni papá. Su sonrisa se volvió tensa. No puedes negarte. Ellos están devastados. Yo estoy devastada. Tú estás desesperada, Clara, respondí. Pero yo no voy a pagar tus errores. La mesa vibró cuando ella golpeó con la palma. Es tu deber familiar. Varias personas miraron. Yo me levanté. No, mi deber familiar sería honesto si la familia lo cumpliera conmigo también. Ahí lo vi. Por primera vez, mi hermana no supo qué responder. Su boca se abrió, pero ninguna palabra salió. En ese segundo, vibró mi móvil. Era el número desconocido. Miré la notificación: ya estás ahí. No hables con ella. Sal al callejón lateral. Sentí el corazón latir en mi garganta. Clara frunció el ceño. ¿Qué pasa? ¿Quién es? Nada que te importe, respondí. ¿Estás viendo a alguien? ¿Estás conspirando? Clara, dije, respirando hondo. Vete a casa. De verdad. Hoy no. Ella abrió los ojos, indignada. ¿Me estás echando?
Te estoy pidiendo que no hagas esto más difícil. Cogí mi abrigo y caminé hacia la puerta. Ella me siguió, diciendo mi nombre, casi tropiezo, pero no me detuve. Afuera hacía frío, el aire olía a lluvia. Caminé hacia el callejón lateral. Un lugar estrecho, con ladrillos húmedos y un contenedor verde al fondo. Allí había alguien esperándome. Un hombre de unos 50 y muchos, tal vez 60. Abrigo gris, pelo canoso, postura recta. Tenía un dossier en la mano. Cuando me vio, asintió. Adrián, dijo con una voz grave, firme. Me quedé quieto. ¿Quién es usted? El hombre dio un paso hacia la luz. Me llamo Rafael Montalbán. Fui abogado de tu familia hace 14 años. Esa frase fue como un golpe. Mi familia nunca me habló de ningún abogado más allá del de siempre, un tal Olivares, el preferido de mi padre. ¿Por qué me escribe? Pregunté. Él levantó el dossier. Porque tus padres no quieren que sepas lo que contienen estos documentos. Tragué saliva, mi respiración se aceleró. ¿Qué documentos? Los relativos al incidente de 2010, dijo. Cuando tú tenías 20 años y ellos tomaron una decisión sin consultarte. Mi cabeza buscó en la memoria. 2010, ¿qué había pasado ese año? Terminé el bachillerato, traté de entrar en ingeniería, trabajé un verano en una tienda de informática, nada extraordinario. Nada que justificara la presencia de un abogado en un callejón 14 años después. No recuerdo ningún incidente, murmuré. Porque lo ocultaron, respondió él. Se acercó un poco más, bajando la voz. Tu familia no solo protegió a tu hermana durante años, Adrián. También la protegió entonces. Y lo hicieron, a costa tuya. Sentí un nudo en la garganta. ¿Qué hicieron? Pregunté. Él abrió el dossier, pero antes de mostrarme nada, escuchamos pasos. Volvimos la cabeza al mismo tiempo. Era Clara. ¿Adrián? Gritó, su voz resonando en el callejón. ¿Qué estás haciendo? ¿Quién es ese? ¿Qué? Rafael cerró el dossier de golpe. No debe verlo ella, susurró. Yo miré a mi hermana, que avanzaba con los ojos llenos de rabia y miedo. Ya no había salida. Ya no había vuelta atrás. Ese era el momento del quiebre final, el punto de no retorno. Adrián, repitió Clara, temblando. ¿Qué está pasando? ¿Qué te está enseñando ese hombre? Y por primera vez en mi vida, en lugar de elegir la paz, elegí la verdad. Di un paso hacia Rafael y dije. Muéstramelo. Él abrió el dossier. Y el rostro de mi hermana cambió por completo. El papel que Rafael sostenía tembló ligeramente cuando lo abrió. Yo sentí cómo se me tensaban los hombros, como si mi cuerpo supiera lo que estaba a punto de aparecer, aunque mi mente aún no. Clara se detuvo a 2 metros, con la respiración agitada y los ojos muy abiertos. Adrián, no hagas caso a este hombre. No sabe nada. Vámonos, dijo, intentando sonar firme. Rafael ignoró por completo su presencia. Con un movimiento lento, casi ceremonial, colocó el documento en mis manos. Era un informe. Sellos. Firmas. La fecha, 2010. Lo primero que vi fue mi nombre. Lo segundo, el encabezado, responsabilidad civil por daños y perjuicios. Informe pericial. Mi corazón dio un salto. Pasé la página, obligado por algo más fuerte que el miedo. Y entonces lo leí. Los bienes dañados, valorados en 48.600 euros, se atribuyen a un acto negligente de la menor Clara S., de 16 años. Por decisión de la familia, se registrarán a nombre del hijo mayor, Adrián S., con el fin de evitar repercusiones legales para la menor. Mi estómago cayó al suelo. Mis dedos se entumecieron. Todo a mi alrededor se volvió un zumbido lejano. No, murmuré, sin poder creer lo que veía. Esto no puede ser real. Clara dio un paso atrás. Yo levanté la vista hacia ella. Su expresión lo dijo todo. No era sorpresa. Era culpa. Una culpa que llevaba demasiados años escondida. Adrián, dijo ella apenas audible. Yo, era una niña. No entendía.
Rafael intervino. Tu hermana causó un incidente grave en una propiedad privada, explicó. Nada criminal, pero sí muy costoso. Tus padres, desesperados por evitarle consecuencias, decidieron que tú asumirías la responsabilidad. Fue más fácil culpar a un joven adulto que a una menor. Me quedé mirando el documento como si fuera una fotografía distorsionada de mi vida. Recordaba haber firmado algo aquel año, algo que mi padre me presentó como un trámite rutinario para un seguro. Firmé sin leer. Confiaba en ellos. Pero, ¿por qué no me lo dijeron? Pregunté, sintiendo un calor extraño en los ojos, entre rabia y tristeza. Clara tragó saliva. ¿Por qué? Porque tenían miedo de que te alejaras. Y, porque yo no hubiese soportado que me odiaras. Rafael agregó. Ese pago lo hicieron con ahorros y con una parte de un fondo que iba a ser para ti. Desde entonces, todo lo relacionado con Clara ha sido protección, compensación, silencio. Y tú, Adrián, fuiste el garante de esa historia. Me llevé una mano al rostro. Sentí una mezcla de mareo, vergüenza y furia contenida. Así que, durante 14 años han vivido como si yo les debiera algo. Pregunté, casi sin voz. Como si mi prudencia, mi esfuerzo, mis sacrificios fueran simplemente mi obligación, porque ya había fallado una vez. Rafael asentó despacio. Ellos construyeron esa narrativa. Tú solo viviste dentro de ella. Clara se tapó la boca, al borde del llanto. Te juro que no quise. Ellos me dijeron que lo mejor era enterrarlo. Yo, tenía miedo, Adrián. Pensé que si sabías la verdad, me ibas a odiar para siempre. Mis manos temblaron. Clara, dije con la voz quebrada, lo que has hecho no es un error de adolescente. Es una mentira que dejaste vivir 14 años. Una mentira que te dejó a ti vivir tranquila, y a mí cargando culpas que ni eran mías. Ella rompió a llorar. Yo intenté decírtelo. Varias veces. Mamá siempre me decía que era mejor que no, que tú eres muy sensible y que no sabrías manejarlo. Ahí, esa frase, fue como una chispa en pólvora seca. Tú eres muy sensible. La frase que usaron toda mi vida para justificar minimizarme. ¿Sensible? Repetí con un temblor interno. ¿Eso era? ¿Pensaban que no podría soportar la verdad mientras me dejaban cargar con las consecuencias reales? Clara no supo qué decir. Rafael me observó con compasión silenciosa. Respiré hondo. Necesitaba distancia. Dame un momento, murmuré. Caminé hacia la salida del callejón. El aire frío golpeó mi rostro. Me apoyé contra la pared, intentando ordenar mi cabeza. Sentía una presión en el pecho, como si estuviera respirando piedras. Todo lo que creí sobre mi familia. Todo lo que pensé que era mi relación con ellos. La estructura completa se había construido sobre una mentira. No era que yo hubiera sido el hijo prudente. No era que mi hermana fuera sensible. No era que mis padres tuvieran preferencias. Era que yo había sido el sacrificio. El amortiguador. El que cargó el costo de un error que no cometió. Y al que después culparon de no ser suficiente. De repente escuché pasos. Clara se acercó, llorando. Adrián, por favor, no te vayas así, suplicó. Yo sé que te fallé. Lo sé. Pero si no vendes la casa, nos hundimos todos. Mamá está desesperada, papá no duerme. ¿Y cuándo yo no dormía? Pregunté sin mirarla. ¿Cuándo trabajaba 2 turnos? ¿Cuándo pedí ayuda y me dieron la espalda? ¿Cuándo me dijeron que era egoísta por defender lo único que tengo? Ella lloró más fuerte. Te lo ruego, Adrián. No hagas esto. No destruyas a la familia. ¡Qué ironía! Ellos habían destruido la mía sin que yo lo supiera. La familia ya estaba destruida, dije. Solo que ahora por fin no veo. Rafael se acercó también, prudente. Adrián, dijo con seriedad, aún falta algo más que debes ver. Algo que tus padres nunca quisieron que supieras. Le envié copia de estos documentos a ellos hace unos días, como último aviso. Fue entonces cuando intentaron acelerar la venta de tu casa. Están desesperados porque saben que, si descubres todo, pueden perderte para siempre. ¿Qué falta? Pregunté.
Rafael respiró profundo. Tu hermana no fue la única implicada en aquel incidente. Hubo alguien más. Alguien que tú jamás creerías capaz. Y tus padres hicieron un pacto que los ha mantenido presos desde entonces. Pero solo puedo revelártelo en presencia de ellos. Es necesario. Lo miré. Luego miré a mi hermana. Y sentí, por primera vez en años, que la historia estaba a punto de romperse definitivamente. Organiza la reunión, le dije. Con mis padres. Y trae todo. Todo. Rafael asintió. Clara dio un paso adelante, desesperada. No, Adrián. No hagas esto. No abras esa puerta. Por favor. La observé con una calma extraña. La puerta ya está abierta, Clara. Y la voy a cruzar. Esta vez, sin miedo. Porque lo que quedaba por descubrir, y yo lo intuía, no era un simple error del pasado. Era la verdad entera. Y con ella, la sentencia final de lo que quedaba de mi familia. 3 días después, estaba parado frente a la casa donde crecí, una fachada que siempre me había parecido más grande en mis recuerdos. A mi lado, Rafael sostenía el maletín con los documentos. Yo llevaba las manos en los bolsillos para que no se viera cómo me temblaban. No era nerviosismo. Era algo más profundo, la sensación de que estaba a punto de desenterrar la raíz completa de una historia que había marcado mi vida sin que yo lo supiera. Mi padre abrió la puerta. Su rostro estaba rígido, como si hubiese envejecido en cuestión de horas. Mi madre estaba en la sala, sentada en el sofá, con las manos entrelazadas como una niña pillada en mentira. Clara no había querido venir, pero yo sabía que estaba detrás del pasillo, escuchando. Adrián, empezó mi madre con voz suave. Deberíamos hablar tú y yo a solas. No, respondí con calma. Hoy hablamos todos. Entré. Rafael me siguió. Mi padre cerró la puerta con un suspiro pesado, casi derrotado. No hacía falta que trajeras a este hombre, dijo él, mirando a Rafael con desprecio. Era necesario, respondí. Ya no voy a permitir más silencios. Mi madre se llevó la mano a la boca, como si ya supiera lo que venía. Rafael dejó el maletín sobre la mesa y lo abrió. Sacó una carpeta gruesa, llena de sellos, recortes y documentos fechados entre 2009 y 2011. Mis padres se tensaron de inmediato, como si cada papel fuera un puñetazo. Empecemos, dijo Rafael. Como ya saben, he decidido entregar a Adrián las copias completas del expediente que ustedes decidieron ocultar en 2010. Era por el bien de la familia. Disparó mi madre, con la voz quebrada. Era por el bien de Clara, corregí. Y a costa del mío. Mi padre apretó los dientes. Tu hermana era una menor. No podíamos permitir que arruinara su vida por un error. Yo tampoco era adulto del todo, respondí. Pero ustedes decidieron que arruinar la mía sí era aceptable. Rafael continuó, imperturbable. El incidente, como saben, no fue solamente un problema financiero. No fue únicamente una propiedad dañada. Hubo algo más. Aquí mi padre desvió la mirada. Mi madre bajó la cabeza. Mi respiración se detuvo. Clara no estaba sola ese día, dijo Rafael. Y ustedes lo sabían. Mi madre rompió a llorar, hundiendo el rostro entre las manos. Rafael sacó una segunda hoja. Una declaración. Un nombre firmado a medias, escrito con prisas, tachado en algunos lugares pero todavía legible. Yo leí el nombre. Y por un segundo sentí que el mundo se inclinaba. Era el nombre de mi padre. El silencio se volvió insoportable. ¿Tú? Pregunté, con un hilo de voz. ¿Tú estabas allí? Mi padre cerró los ojos. Como si deseara desaparecer. Fue un accidente, dijo finalmente, con voz seca. Una tontería. Un momento de irresponsabilidad. Estábamos cerca de la finca privada, hubo un malentendido, el guardia reaccionó mal, y los daños fueron mayores de lo que imaginamos. Yo debía haber asumido la culpa. Pero nos habrían quitado el contrato, interrumpió mi madre con desesperación. Tu papá estaba negociando la ampliación del acuerdo con ellos. Si la empresa quedaba envuelta en un litigio, lo habríamos perdido todo. Todo, Adrián.
¿Así que decidieron que yo cargara la culpa? Pregunté. Mi padre alzó la mirada, pero ya no tenía defensa. Tú eras, buscó las palabras. Tú eras el que podía manejarlo. ¿El sacre Faisebel? Pregunté con la voz temblando. Él no respondió. No hacía falta. En ese instante entendí, no solo me habían cargado una culpa ajena, sino que mi padre había sido parte del problema desde el principio. Mi hermana solo había sido la excusa más conveniente. Me dejé caer en la silla. Sentí un peso acumulado de años golpeándome todos a la vez. No pensábamos que te afectaría, susurró mi madre. Tú siempre fuiste tan fuerte. Me reí. Una risa amarga y rota. ¿Fuerte? Dije sin levantar la vista. Fuerte no. Silencioso. Que es distinto. Rafael guardó silencio, dándome espacio. Adrián, continuó mi padre, con una voz que intentaba sonar paternal, pero que no encontraba el camino. Somos una familia. Cometimos errores, sí. Pero debemos mantenernos unidos. Ahí, por primera vez en mi vida, pude ver claramente la estructura entera de mi familia, una red tejida con secretos, silencios, sacrificios selectivos y una jerarquía donde yo nunca estuve arriba. Ni al centro. Ni siquiera al lado. Siempre fui el amortiguador de los demás. Y ese día entendí que ya no quería ese papel. Me levanté. Respiré hondo. No voy a vender mi casa, dije con firmeza. Ni hoy, ni nunca. Mi madre sollozó. ¿Nos vas a dejar solos? No, respondí. Solo voy a dejar de sostener lo que ustedes rompieron. No soy responsable de los errores que ustedes negaron durante años. Mi padre quiso hablar, pero lo detuve con un gesto. Voy a poner límites, continué. Y el primero es este, no vuelvo a pagar ni cubrir nada que no sea mío. Ni un euro más. Ni un papel firmado. Ni una mentira. Clara apareció finalmente, con los ojos hinchados. Adrián, susurró. Lo siento. La miré con una mezcla de compasión y tristeza. Había sido parte del daño, pero también parte de una estructura que la sobreprotegió hasta convertirla en alguien incapaz de asumir consecuencias. Clara, dije suavemente. Sanar no es pedirle a otro que cargue contigo. Es empezar a caminar tú sola. Hazlo. Por ti. Ella lloró. Pero esta vez no me pidió que la salvara. Rafael recogió sus papeles y se inclinó hacia mí. La verdad ya está sobre la mesa, dijo. Ahora, decide qué vida quieres vivir. Y por primera vez en muchos años, supe exactamente la respuesta. Salí de esa casa sin sentir culpa. Sin sentir deuda. Con una extraña paz. En los días siguientes organicé mis documentos, reanudé reuniones para mi startup y comencé a reconstruir mis rutinas sin la sombra de mi familia encima. ¿Dolía? Sí. Pero también se sentía limpio. Verdadero. Propio. Con el tiempo, la relación con ellos cambió. No se rompió del todo, pero se reescribió. Con límites. Con silencio allí donde antes había exigencia. Con verdad donde antes hubo manipulación. Entendí algo que ojalá hubiera aprendido antes. La familia que te ama no te pide que te destruyas por ella. La familia que te ama quiere que te sostengas por ti mismo. Y la que no, deja de ser familia para convertirse en una jaula. Hoy, cuando miro mi casa, mi proyecto y mi vida, sé que todo lo que tengo es mío. Y que nadie volverá a decidir por mí jamás. Sanar, al final, no fue entender por qué lo hicieron. Fue entender que puedo vivir sin que lo vuelvan a hacer. Suscríbete al canal para recibir cada día nuevas historias de Reddit antes que nadie. Bye.